Buenas tardes, niños y niñas del Colegio Brasil del grado décimo. Hoy vamos a trabajar el tema de las fórmulas químicas, pero para ello necesitamos tener en cuenta muy bien qué es el estado de oxidación, porque con base en el estado de oxidación es que se trabaja uno de los sistemas de nomenclatura, que así se llama al dar el nombre a las sustancias químicas. La nomenclatura se trabaja con base en los estados de oxidación que tengan los elementos. Entonces, ¿qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación es la carga que tiene un elemento cuando se encuentra libre o cuando se encuentra haciendo parte de un compuesto o de una fórmula química. Entonces existen algunas normas dictadas por la IUPAC, que es una entidad con sede en Estados Unidos que marca las pautas o las reglas para que los compuestos en todo el mundo se escriban y se lean de la misma forma, tratando de que el lenguaje de la química sea un lenguaje universal. Entonces, las reglas para determinar los estados de oxidación son: primera, si el elemento se encuentra en estado libre, es decir, que no se encuentra formando compuestos con ningún otro elemento, su estado de oxidación es cero. Por ejemplo, si nos encontramos el azufre solo, pues su estado de oxidación va a ser cero. Si encontramos el potasio solito, su estado de oxidación va a ser cero. Si encontramos el fósforo solo, su estado de oxidación es cero, ¿cierto? Segunda regla. Para las sustancias neutras, que es las que vamos a trabajar, el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación de -2. Entonces, para sustancias neutras, el oxígeno es -2. Fíjense que el estado de oxidación se coloca aquí como un superíndice encima del elemento al cual nos estamos refiriendo. Tercera regla muy importante. Para las sustancias neutras también el estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser de +1. ¿Listo? Y tal vez una de las más importantes, que es la suma algebraica de todos los estados de oxidación de los elementos debe ser igual a 0. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a determinar el estado de oxidación de cada uno de los elementos que forman parte de esta sustancia. Entonces, como ya dijimos, comenzamos por los que ya sabemos, que son el oxígeno y el hidrógeno. Entonces asignamos el estado de oxidación del hidrógeno
y nos damos cuenta que tiene 4 por 2, 8. 8 cargas negativas, ¿cierto? Seguimos con el otro que ya sabemos que es el hidrógeno, que tiene más 1. Entonces tenemos 2 por 1, 2. 2 cargas positivas contra 8 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas me hacen falta para equipararlo y que la suma me dé 0? Si ya tengo 2 y tengo que tener 8, pues el único estado de oxidación que le cabe al azufre es más 6. 2 por 1, 2. ¿Cierto? Más 6, 8. Y aquí tenemos 4 por 2, 8. 8 positivas y 8 negativas me da la suma algebraica igual a 0. Vamos a poner un ejemplo un poco más sencillo. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Bueno, aquí tenemos un elemento del primer grupo, siempre su estado de oxidación va a ser más 1. Si este es más 1, lógicamente el otro tiene que ser menos 1, para que la suma algebraica me dé 0. ¿De acuerdo? Entonces, en los ejercicios que les puse, voy a hacer unos par de ejemplos de la guía que les puse para que tomemos la práctica en esto. El primero era el HCl. Entonces sabemos que el hidrógeno siempre es menos 1. Si tenemos menos 1, para que la suma me dé 0, este lógicamente tiene que ser más 1. Al sumarnos me da 0, ¿verdad? Vamos a elegir otro, a ver, H3PO4. Sí, es el ácido fosfórico. Entonces tenemos, primero los que ya sabemos que son el oxígeno, siempre con menos 2, y el hidrógeno con más 1. Y podemos hacer las cuentas para el fósforo sabiendo la información de estos dos. Entonces tenemos aquí 4 por 2, 8. 8 cargas negativas. Y aquí tenemos 3 por 1, 3. 8 negativas contra 3 positivas. Significa que cuántas cargas positivas me hacen falta para equilibrarlo. 5, ¿cierto? Más 5. Entonces, 3 por 1, 3. Más 5, 8. Y aquí 4 por 2, 8. Al sumar nos da igual a 0. Entonces de eso se trata el estado de oxidación. De asignar las cargas de tal forma que la suma algebraica de las cargas nos dé 0. Siempre partimos del hidrógeno, que es más 1, y el oxígeno, que es menos 2. Para las sustancias neutras, que por ahora solo vamos a trabajar con sustancias neutras para que lo entiendan de una mejor manera. Bien, hacemos otro de la guía. Ya les hice 2. Los otros espero que los hagan ustedes. O bueno, hagamos otro. Si yo tengo P2O5, ¿cuál de esos C? El oxígeno, ¿cierto? Que es menos 2. 2 por 5, 5 por 2, 10. 10 negativas. ¿Qué número necesito aquí para contrarrestar estas 10 negativas? Un
5. 2 por 5, 10. 10 positivas. Y 5 por 2, 10 negativas. Entonces, esto nos da 0 al sumar. ¿Listo? Ese era otro punto que les puse ahí en la guía que estoy planteándoles para el siguiente periodo. Bueno, una vez sepamos el estado de oxidación de los elementos, vamos a definir qué es una función química. Entonces, una función química es una serie de compuestos que presentan las mismas propiedades físicas y químicas y que reaccionan de la misma forma frente a otras sustancias. Entonces, las principales funciones de la química inorgánica son: los óxidos, que pueden ser básicos y ácidos; los hidróxidos, o bases; las sales, que pueden ser aloideas cuando su origen es un halógeno, es decir, un elemento del grupo 7. Y las sales llamadas oxisales son las que contienen entonces oxígeno. Bien, entonces vamos a ver cada una de estas funciones y cómo se nombran, porque hay 3 sistemas válidos para nombrarlas. Vamos a tratar de dar los 3 ejemplos de la manera más sencilla que pueda. Entonces voy a borrar y comenzamos con los óxidos. Bueno, los óxidos, como ya los había dicho, los hay de 2 clases. Los óxidos básicos, que se forman cuando un elemento metal se une al oxígeno. Recuerden que los metales se encuentran en los grupos 1, 2 de la tabla periódica y en los elementos de transición. Y los óxidos ácidos entonces son la unión de un no metal más el oxígeno, nos forma un óxido ácido. Aquí es un óxido ácido, ¿cierto? Bien. Vamos a tratar de mirarlo con ejemplos para que ustedes lo capten de una mejor manera.
Podemos borrar hasta ahora, entonces tenemos que hay dos clases de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en los básicos el elemento que acompaña al oxígeno es un metal y en los óxidos ácidos el elemento que acompaña al oxígeno es un no metal. Esa es la gran diferencia. Bueno, vamos a ver cómo se nombran. Voy a borrar. Existen tres sistemas válidos para nombrar cualquier elemento químico, que son el sistema tradicional, la nomenclatura sistemática o sistémica y la nomenclatura stock. Y todas tres pues las vamos a trabajar. Entonces, vamos a comenzar con el sistema tradicional. Y de una vez miramos los otros tres. Entonces, primero vamos a mirar cuándo el elemento solo tiene un estado de oxidación. Por ejemplo, los metales del grupo 1A y 2A. Los de 1A pues tienen más 1 y el de 2A tienen como estado de oxidación más 2. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el óxido de sodio, ¿cierto? Aquí lo voy a poner en el sistema tradicional el sistemático y el stock. Entonces, para el sistema tradicional simplemente decimos, bueno, vamos a mirar que tiene solamente un estado de oxidación. Aquí siempre sabemos que es menos 2. Para que nos dé 0, entonces tenemos que el sodio está trabajando con 1, 2 por 1, 2 positivo, 2 positivo, más menos 2 negativo, pues nos da 0. En el sistema tradicional, entonces simplemente se escribe óxido de sodio. Entonces, viene el nombre genérico de la función, la preposición de y el nombre del elemento que está acompañando al oxígeno. En el sistemático interesa entonces es el número de oxígenos que tiene la molécula. En este caso, como no tiene sino un oxígeno, sería monóxido. Mono significa 1. Monóxido de sodio. Entonces, eso se basa en las raíces griegas, que mono significa 1, bi o di significan 2, tri 3, tetra 4, hepta 5, y así sucesivamente. Bien, y en el stock sería
óxido de sodio, indicamos con números romanos el número que está acompañando al oxígeno, óxido de sodio 1, con números romanos. ¿Listos? Entonces ahí están los tres sistemas. Sistema tradicional, sistema sistemático y el sistema stock. Bien, cuando el elemento tiene dos estados de oxidación diferentes, ¿podemos borrar? Entonces, vamos a mirar el caso del hierro, que tiene dos estados de oxidación. Me falta uno, ¿cierto? Perdón. Entonces, tradicional, sistemática y stock. Entonces, para la tradicional, siempre vamos a tener en cuenta que el menor de los dos va a tener el sufijo oso. O sea, su terminación va a ser oso. La preposición de no se incluye, sino simplemente la raíz del nombre del elemento y la terminación oso. Entonces, para este óxido, que vamos a establecer su estado de oxidación, si aquí es menos 2, es porque aquí es más 2, ¿cierto? Lo mismo aquí. Si aquí es menos 2, tenemos 3 por 2, 6. Para nivelarlo, necesitamos entonces que aquí sea un 3. 3 por 2, 6 positivas y 3 por 2, 6 negativas. Entonces, para la menor, recuerden el sufijo oso. Entonces nos quedaría óxido ferroso. Porque no se dice hierroso. Estas palabras vienen del griego, que era ferrum. Entonces, debería escribirse hierroso, pero no, porque pues viene del griego y el nombre es ferroso, no hierroso. Y para el mayor de los dos utilizamos el sufijo ico. Entonces aquí nos quedaría para el hierro óxido férrico. ¿Listo? Para el sistemático, recuerden que nos importa el número de oxígenos que tenga la molécula. Entonces aquí en este caso sería monóxido de hierro. Y para el otro, fíjense que tiene 3, utilizamos la preposición 3. Trióxido, porque hay 3 oxígenos. Trióxido de
de dihierro, porque hay dos átomos de hierro, de dihierro. Para la stop, recuerden que tenemos en cuenta el estado de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno, en este caso es el hierro, y lo colocamos con números romanos. Entonces, aquí ¿qué nos quedaría? Óxido de hierro y entre paréntesis con números romanos 2. Y aquí nos quedaría trióxido, porque hay 3 oxígenos, trióxido de hierro 3, porque 3 es el estado de oxidación del hierro, con números romanos. Entonces, espero que haya entendido cuando hay 1 y cuando hay 2 en los 3 sistemas: tradicional, sistemático y stock. Ahora vamos a ver cuando el elemento tiene más de 2 estados de oxidación. Voy a borrar todo el tablero, necesito la parte de arriba. Cuando el elemento presenta varios estados de oxidación, como es el caso del cloro. Entonces, si unimos el cloro con el oxígeno, obtenemos varios óxidos y vamos a ver entonces cómo se nombran. También teniendo en cuenta los 3 sistemas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar el estado de oxidación de cada uno de ellos, ¿cierto? Aquí sabemos que el oxígeno siempre es -2. Si aquí es -2, aquí tenemos que tener el estado de oxidación de 1. 2 por 1, 2. Si aquí tenemos -2, siempre el oxígeno, entonces tendríamos 6 negativas. Para tener 6 positivas, debo agregar aquí 3. Ahora, lo mismo con el siguiente. 5 por 2, 10 negativas. Para tener 10 positivas, tengo que agregarle aquí un 5. Lo cual me dice que el estado de oxidación del cloro aquí es 5. Lo mismo con el siguiente. Si tengo -2, tengo 7 por 2, 14 negativas. La única forma de tener 14 positivas es que el estado de oxidación del cloro sea +7, ¿cierto? Entonces ahí tiene 4 estados de oxidación: 1, 3, 5 y 7 cloro. Este caso, que es el que más tiene estados de oxidación, porque hay otro elemento donde tiene 3, pero el cloro es el que más tiene, que tiene 4. Utilizamos para la tradicional
la sistémica o sistemática y la stock los siguientes nombres. Entonces, para la tradicional utilizamos la palabra genérica óxido, porque es un óxido, ¿cierto? El prefijo hipo, que nos indica que es el menor de todos. El nombre del elemento donde viene, que es cloro. Y la terminación oso. Entonces, óxido hipocloroso en el tradicional. En la sistémica, recordemos que es el número de oxígenos que tiene. Simplemente sería monóxido de dicloro. ¿Por qué dicloro? Porque hay dos cloros en la molécula. Para stock sería óxido de cloro 1 en romano. Es el número romano, ¿cierto? Para el siguiente estado de oxidación tendríamos ya no tenemos el prefijo hipo, sino simplemente la terminación óxido. Entonces tenemos óxido cloroso. Para la sistemática tendremos trióxido de dicloro. Y para la stock, óxido de cloro 3. Bien. Para el siguiente, entonces, para la tradicional, tenemos la terminación ico, el nombre genérico de la función en que estamos, que es un óxido, la raíz del elemento que forma el óxido y la terminación ico, óxido clórico. Para la sistemática tenemos cuenta el número de oxígenos, este sería pentaóxido, penta porque son 5, ¿cierto? De dicloro. Y para el siguiente tendríamos en la stock óxido de cloro 5 con números romanos y entre paréntesis. Para el más alto de ellos, entonces utilizamos también la palabra genérica óxido. El prefijo per, la raíz del elemento que forma el óxido, per, clo, y la terminación ico, perclo, perclórico. Lo vamos a escribir con rojo. Para la sistemática tendríamos etóxido, porque son 7. Hepto significa 7. Etóxido de
dicloro. Y para la stock tendríamos óxido de cloro 7, con números romanos. A ver si lo alcanzan a ver. El 7 romano, ¿no? Y entre paréntesis. Bien. Y esas son las tres formas entonces de nomenclatura. Recuerda que nomenclatura significa nombrar los elementos con la función, en este caso óxido, para que todos se puedan distinguir unos de otros y no dé lugar a confusiones, ¿cierto? Entonces aquí, cuando hay 4 estados de oxidación, para el menor tenemos el prefijo hipo, la raíz del elemento que está formando el óxido y la terminación oso. Para el siguiente simplemente la palabra genérica óxido y la terminación óxido. Para el tercero entonces todos van con la palabra óxido y la terminación, en este caso, ico. Y para el más alto de ellos, para el cuarto estado de oxidación, utilizamos la palabra genérica óxido, el prefijo per, la raíz del nombre del elemento y la terminación ico. Y para la sistémica, recuerden el número de oxígenos que hay y luego el número de el elemento que está acompañando al oxígeno. Y en la stock simplemente le ponemos la palabra genérica óxido de el elemento que esté acompañando al oxígeno y el número romano del estado de oxidación del elemento que esté acompañando al oxígeno. Allí llevamos trabajada una función, que es la función óxido. Recuerden que hay dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. ¿Listo? Y que hay tres sistemas de nombrarlos: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistémica y la nomenclatura stock. Los hidróxidos o bases se caracterizan por tener un grupo funcional que es el OH. Es decir, que todos los hidróxidos van a tener la molécula OH, ¿cierto? Algunas veces la encontrarán entre paréntesis, y todo su valor tiene una carga negativa de -1. Entonces, para esta simplemente se dan dos casos: cuando se forma un solo hidróxido y cuando se forman dos. Entonces, cuando se forma un solo hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de sodio, entonces lo mismo, tenemos las tres formas de nombrarlo. La tradicional, la sistemática y la stock. Entonces tendríamos acá, voy a bajarlo un poquito porque me quedó aquí descuadrado. Simplemente aquí para la tradicional decimos
El nombre de la función, que sabemos que como tiene OH es un hidróxido. Hidróxido, la palabra genérica hidróxido, seguido de la preposición de el nombre del elemento, hidróxido de sodio. En la sistemática tendríamos mono, porque hay un solo OH, monohidróxido, monohidróxido, monohidróxido de sodio. Y en la stock tenemos el número de OHs que hay en romano. Hidróxido de sodio 1. Aunque los hidróxidos siempre se usa es la nomenclatura tradicional. Estas dos prácticamente no se usan. Bueno. Y en otro caso es cuando tienen dos estados de oxidación. Aquí no se ven 3 ni 4 estados de oxidación diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, con el plomo. Con el plomo tenemos dos bases que se forman con dos estados de oxidación diferentes, que son plomo 2 y aquí plomo 4. Vamos a ver entonces en la tradicional, como muy poco espacio, tradicional, en la sistemática y en la stock. Entonces, en la tradicional tenemos simplemente hidróxido de plomo, hidróxido para el menor, se utiliza lo mismo que con los óxidos, la terminación o sufijo ico, hidróxido plumboso, ¿sí? Aunque es plomo no se dice plomoso sino plumboso. En el sistémico tendríamos dihidróxido de plomo. Y en la stock, hidróxido de plomo 2. Recuerde que es el estado de oxidación del elemento que está acompañando a la función química. En este caso tendríamos la terminación oso. Para el más pequeño, el oso, ¿no? Y para el más grande, la terminación ico. Tendríamos de tal forma la tradicional hidróxido plúmbico. Hidróxido plúmbico. Aquí tendríamos tetrahidróxido, porque son 4 OHs. Tetrahidróxido de plomo.
Y aquí tendríamos simplemente hidróxido de plomo 4 en romano. Esta oxidación del plomo, ¿cierto? Que es 4. ¿Listo? Voy a dar otro ejemplo con el hierro. Entonces, con el hierro, el menor estado de oxidación, que es 2, y el mayor estado de oxidación es 3. ¿Cierto? Menor y mayor. Entonces, para el menor colocamos hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Para el mayor, hidróxido férrico. En la sistemática tenemos en cuenta el número de... Acá. En la sistémica, el número de OHs, entonces dihidróxido de hierro. Y el más grande, trihidróxido de hierro. Y en la stock tenemos hidróxido de hierro 2. Y aquí tenemos hidróxido de hierro 3. Con números romanos y entre paréntesis. Listo, vamos a ver. Seguimos entonces con otra función muy importante que es la función ácido. Los ácidos se caracterizan por tener un grupo funcional, el ion hidróneo, que siempre pues ya sabemos que va con más uno, ¿no? Los ácidos se dividen en dos. Los ácidos hidrácidos y los ácidos ¿cómo se llama? Y los ácidos oxáceos. Los ácidos hidrácidos pues son binarios. Esto quiere decir que están formados por solamente dos elementos. Uno de ellos es el hidrógeno y el otro es cualquier elemento. Generalmente un halógeno, ¿cierto? Y los ácidos oxácidos tienen el hidrógeno, un elemento no metal, y además oxígeno. Entonces están formados por tres elementos. Y aquí tenemos el hidrógeno y un elemento que es un metal.
Entonces, los ácidos hidrácidos los vamos a escribir rápidamente acá. Se nombran entonces de la siguiente manera. Simplemente la palabra ácido y la terminación hídrico. Entonces en este caso tenemos el ácido clorhídrico. En este caso el ácido bromídrico. Fíjense que todos tienen la terminación hídrico. Aquí tenemos el ácido sulfídrico.